Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a compartir acá. Para hoy, familia, vamos ya en la clase número 19 del Evangelio de Mateo. La cita de la semana. Recuerden que vimos la semana pasada concepto de por qué las parábolas, la definición y por qué Jesús nos habló a los fariseos de la época, pero nos habla hoy aún a través de parábolas. Entonces, el versículo 13:37 dice, respondiendo él, ¿quién? O sea, Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, él, el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo del Hombre. En el transcurso del estudio vamos a ahondar en esa cita de la semana, la cual debe ser de reflexión para todos nosotros en esta semana, esta cita. Entender que no somos nosotros como personas o como discípulos de Cristo quienes sembramos la semilla. Puede ser que físicamente, lo vamos a ver ahora, seamos lo que la llevamos la semilla de la palabra, pero realmente quien hace la obra es nuestro Padre, a través de su Hijo, nuestro Jesucristo. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nos gloriamos solamente nosotros. La gloria siempre es para el Señor y el crecimiento y la bendición es para nosotros, pero la gloria siempre es para nuestro Padre. ¿Sí? Entonces siempre, siempre tengamos eso presente. Cuando, uy, es que yo convertí, le prediqué a Julián de tal o le compartí la palabra y gracias a él, gracias a mí, pues algo. No, 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 no. Nosotros somos solamente instrumentos del Señor para poder llevar la buena semilla a personas que no conocen del Señor. ¿Ok? Bueno, introducción. Entonces, la serie de parábolas que está desde el capítulo 13, como ya lo sabemos, comenzó con la del sembrador, continúa con tres temas que son explicados con dos parábolas cada uno, es decir, son seis parábolas, realmente son siete que hay en este capítulo, y que se explican en tres temas diferentes, de la siguiente manera. La segunda y séptima parábola, es decir, la parábola de la mala hierba entre el trigo, que se conoce así, la mala hierba, otro le llaman la cizaña, y la séptima, que es la parábola que tiene como título en la versión que tengo acá, la parábola de la red. Esas dos parábolas, perdón, hablan de que hay gente buena, es decir, gente regenerada que estará en el reino de los cielos, y hay gente mala que debido a la ausencia de fe en Él, o sea, en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, pues no estará cobijada por la gracia de Dios. Eso nos enseña esas dos parábolas. La segunda y la número 7. ¿Sí? Bueno, un paréntesis. Entonces, la primera parábola, de acuerdo al orden como está en el Evangelio, la primera parábola es la parábola del sembrador. La segunda, la de la mala hierba o la de la cizaña, que también se conoce, o la del trigo y la cizaña, así se le conoce. Esa es la segunda. La tercera es la parábola de la semilla de mostaza. Si quieres, rayen sus Biblias ahí, las Biblias para rayarla, para marcarla, y le van colocando al lado de cada título el número de la parábola, simplemente como para tenerlo uno ahí presente. Entonces, la tercera, la parábola de la semilla de mostaza. La cuarta es la parábola de la levadura. La quinta es la parábola del tesoro escondido. La sexta es la de la perla de mucho valor y la última o la séptima es la parábola de la red. Esas son las siete parábolas que encontramos en este capítulo del Sermón de las siete parábolas, que se le llama así, que es todo el capítulo 13. ¿Ok? De la segunda y séptima ya sabemos de qué trata. La tercera y la cuarta hablan de la expansión del reino de Dios, es decir, la expansión de su palabra. Eso es la tercera y la cuarta, que viene a ser la parábola de la semilla de mostaza y la cuarta es la parábola de la levadura. La quinta y la sexta hablan del valor incalculable de las bendiciones del reino. Es decir, la quinta es la parábola del tesoro escondido y la sexta es la parábola de la perla de mucho valor. Esas dos parábolas hablan de todo lo que hay en el reino de Dios y que es incalculable todas esas bendiciones. O sea, si alguien nos dijera, uy, ¿con cuánto nos vamos a bendecir? ¿Cuánto vamos a ganar en el reino de Dios?
No hay forma de calcularlo, es incalculable. Estar en el reino de Dios, no hay cómo medirlo, no hay cómo cuantificarlo, no hay una cifra, no hay nada. Es la plenitud del hombre estar al lado del rey, al lado del Señor. Entonces es como el resumen de lo que trata las parábolas. Y vamos a ver hoy la parábola de la cizaña o la semilla del trigo, que es la número 2, que es la parábola de la mala hierba, que está entre el trigo, que se llama la cizaña o el trigo, dependiendo del título. Hay diferentes títulos según la versión. Me gustaría saber ahí, escucharlos muy rápidamente, cómo está, en qué versión están y cómo figura el título ahí. Reina Valera dice parábola del trigo y la cizaña. El trigo es casi la que más se conoce así, ¿vale? La nueva traducción es Vive viviente, parábola del trigo y la y la maleza. maleza. ¿Quién otro tiene por ahí algo diferente? No, ¿No? Ok. Bueno, entonces, dicho lo anterior, les voy a mostrar y vamos a ver un video rápidamente de 3 minuticos. Ahí está el trigo y ahí está la cizaña. Se me olvidó decirles, ¿cuál creen ustedes ahí que es el trigo y cuál es la cizaña? A ver, la que estoy marcando acá es ¿a que dónde? Ahí no hay nada. No lo estamos viendo, Manuel. ¿Qué no cosa? No están lo están viendo. viendo. Ay, ¿cómo así? Espérate, qué pena. Yo no les compartí. No. Ay, qué pena. Excúseme en esto y todas las que vienen. Bueno, volvamos acá. Ahí, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, ¿Cuál creen ustedes que es el sí, trigo? ¿La que estoy marcando acá o la que estoy Derecha o la marcando a la izquierda. izquierda? la izquierda. ¿Esta? Sí, El trigo, la derecha. La derecha del trigo. ¿Esta que estoy marcando? Ese es el trigo. Sí. Ok, ok. Bueno, vamos a ver en un video cuál es cuál. Sí, en un video que les voy a mostrar aquí rápidamente, voy a decirles cuál es cuál. Porque yo no las puedo identificar ahí, sinceramente les digo. Entonces, hay un video muy, muy ilustrativo por acá. Ya les muestro el video un momentico. Listo, vamos a volver a compartir entonces, rápidamente. Y vamos a ver en este video de 3 minutos un resumen de esa parábola, pero vamos a ver lo difícil que es poder identificar cuál es el trigo y cuál es la cizaña. ¿Ok? Están viendo, ¿cierto? Al campo de trigo. Sin duda, uno de los paisajes más bellos que podemos contemplar. No te confundas. Entre esos tallos también hay cizaña. Intenta identificarla. En tu vista es casi imposible. Durante todo el crecimiento, su apariencia es similar al trigo. Por eso, con esta parábola, el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos que solo el tiempo revelaría la verdadera identidad de cada uno. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Y es ahí donde aparecen las diferencias. Cuando el trigo está maduro y lleno de fruto, se inclina y se dobla. La cizaña, en cambio, no da fruto, no se inclina. Al contrario, se eleva entre los tallos del trigo y sobresale. Es en ese momento donde se da la separación. La cizaña es arrancada y el trigo es guardado en el granero. Cuando miras a la multitud dentro de la iglesia, todos parecen iguales. Al dar
al cantar e incluso al hablar de las cosas de Dios. Pero solo los nacidos del Espíritu tienen los frutos de justicia y se inclinan como el trigo delante de la voluntad de Dios. El cristiano cizaña, en cambio, es orgulloso. No acepta la disciplina, no se dobla y se mantiene erguido porque le gusta aparentar una supuesta santidad, que por dentro es completamente tóxico. Siempre va a ser así. Donde haya trigo, también habrá cizaña para confundir, envenenar, si es posible, arrancar el trigo para llevarlo al fuego. Solo el tiempo revela lo que hay dentro de cada uno. Es al momento de las luchas, ciertos, cuando somos sacudidos e incluso aplastados, que mostramos lo que hay en nosotros. Si somos trigo, los frutos aparecerán y van a permanecer. Si es cizaña, no se doblará y mostrará su verdadera cara. Siempre me pregunté que a veces las personas de mala fe tienen los mismos o mejores resultados que las personas que hacen el bien. Y hoy lo entendí. De acuerdo con la parábola, lo bueno y lo malo pueden parecer iguales durante un tiempo, pero al mismo tiempo se encarga de mostrar quién es quién. Bueno. Bueno, muy bien. Sigamos acá, vamos a... Muy bien. Rápidamente, dos minuticos. ¿Cómo les pareció el video, el mensaje, no el tema técnico del video? Es, sea, es, para mí no hay diferencia entre el trigo y la cizaña. Creo que la cizaña está dentro de la misma espiga del trigo. La cizaña es una parte negrita del trigo, o sea, lo malo del trigo. Es muy complicado diferenciar la semilla, la que es la mala y la que es el trigo. Me explicaron la otra vez que eran unas pepitas negritas que le salía al trigo, pero es la misma espiga, creo yo. y espiritualmente, ¿qué opinan? Espiritualmente, pues las personas que damos buen fruto o sembramos cosas buenas, así también daremos buen fruto. Y las personas que están como siempre como al borde de crear la cizaña, de la crítica, ay, que usted fue de señalar, de juzgar, pues esas son las personas, como dice uno vulgarmente, las cizañeras. Sí, mira, muy bien, gracias, Pili. Sobre Sí, todo la humildad, ¿no? Pues considero yo que uno de los temas pues que tocan en la conversación o en la charla que dan es como tener la humildad de doblegarse, que ese sería el trigo, ¿no? Para estar como dispuesto a, a estar reconocer. bien, pues a crecer. No crece a derecho, se doblega, pero es el mejor fruto, ¿sí? Entonces, espiritualmente, pues considero yo que nosotros tenemos que ser así, ¿no? Humildes y doblegados ante el Señor, pues para tener un enriquecimiento espiritual, ¿no? Tener frutos, ser una Así buena es. persona. Muy bien, bien, Carito. Sí, hay muchas parábolas hay alrededor de 60 parábolas en la Biblia, creo. Y, y en este capítulo de Mateo, pues hay 7. No las vamos a ver todas, solamente escogí esta porque me parece que la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo impresionante. Obviamente Él era Dios. Y entendiendo lo que vimos en la clase pasada, por qué les hablaba en parábola, porque era la única manera, primero porque era algo normal para ellos. Recuerden que ellos consumían mucho pan y obviamente tenían que cultivar mucho trigo. Entonces era hablarles a ellos como en lo que en su campo, no en su cosa, para poder entender. Y llama la atención en el video lo que decía Carito, en el sentido de que quien da fruto es aquel que se doblega. Y así es el trigo. El trigo y Jesús lo vamos a leer ahora,
deja que crezca para poder identificar el bueno y el malo. Es decir, para poder saber quién es aquel que sí da fruto y quién es aquel que no da fruto, hablando espiritualmente. Y eso es lo que pasa en el campo entre el trigo y la cizaña. Para poderlos identificar claramente hay que dejar que crezcan, que se desarrollen en el campo. Y aquel que se ola porque está dando fruto. Y el que no se ola es porque no ha querido, como bien lo explicó Carito, rendirse al Señor en humildad para poder hacer la voluntad de Él, ¿no? Entonces yo digo, qué sabiduría del Señor para poderle explicar a uno las cosas, tanto gráfica como vivamente, desde el punto de vista de algo natural para ellos, que es el campo, ¿no? Porque era lo que ellos eran, en su mayoría, todos eran cultivadores. Entonces, por eso quise escoger esta parábola, porque más allá de la enseñanza particular del tema, entre aquel que es bueno y aquel que no es bueno, nos lleva también a entender la sabiduría de Dios representada en su Hijo Jesucristo para podernos explicar qué es el reino de los cielos y qué es lo que quiénes vamos a disfrutar del reino de los cielos, pero qué hay que hacer para poder llegar allá, ¿cierto? Que es dar fruto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a volver a compartir acá para arrancar con el estudio. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos que voy a leer rápidamente la parábola acá. ¿Alguien la quiere leer en la versión que tengan allí? En Mateo 13, 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. A ver, Ricardo, usted que no nos visitó hace 8 días, hombre. Pero me la vas a montar, ¿no? Ah, sí. No, no, lo voy a poner a leer la cizaña. Dale, dale, No, pero sí te tengo una pregunta porque, pues no sé si dale. a todos, pero al final, ¿cuál de los dos era el trigo y la cizaña? Porque ambos se ve que tienen como granos de semilla, de fruto, en la imagen que pusiste, la de la izquierda o la de la derecha. Ah, era la de la derecha. Ese es el trigo. Sí, el trigo, sí. Ok. Bueno, entonces la Ajá. que da más fruto, porque la otra parece que fuera también algo parecido a una semilla de trigo, a una Sí, espiga de trigo. a una espiga. De hecho, bueno, usted que trabaja el campo, a veces cuando uno está cortando la buena hierba o la mala hierba para quitar la maleza, se le va por error, corta uno una buena hierba, ¿cierto? Sí, Aquí sí, pasa lo mismo, que por quitar la maleza se lleva el trigo. Espiritualmente hablando, a veces uno por eh, digamos, hacer un llamado de atención a personas que de pronto no están edificando dentro de una iglesia, de pronto esa persona lo que hace es llevarse en personas que sí pueden llegar a estar edificando. Es decir, se están matando también la buena siembra, aquel que no es bueno, ¿no? Dale, Ricardo. parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Entonces, fíjate que ahí te está la respuesta a tu pregunta. ¿Qué pasa finalmente con ese frutico de la cizaña? O sea, ¿qué pasa con eso? Ahí está la respuesta. Va a ser quemada. Y lo vamos a ver ahora en el estudio, hablando espiritualmente. Listo, gracias, Ricardo. No todas las parábolas fueron explicadas por Jesús. Aquí en este capítulo encontramos dos parábolas que Jesús explica. Una de las que explica Jesús es esta, la de la mala hierba. Y la explicación la encontramos entre el versículo 36 y 43 para que la lean después, posteriormente a este estudio la lean, pero lo vamos a referir a ella, por supuesto, ahora. Y hay otra parábola que él también explica, que es la parábola del sembrador, ¿sí? Que es la que inicia el capítulo 13, la del sembrador, que, salió el sembrador a sembrar la semilla, que es Jesús, que sale a sembrar la semilla, y una cae en terreno pedregoso, la otra en terreno fértil, etcétera, etcétera. Esa parábola también tiene su explicación. Y más adelante en otros evangelios hay algunas otras parábolas que son explicadas, pero realmente son muy pocas explicadas. ¿Por qué explico esto? Porque es muy importante entender la explicación, porque es que la explicación es palabra de Dios, es Cristo mismo diciéndonos a nosotros, esto fue lo que yo quise decirles. Es decir, ahí nos da a que ocasiona interpretaciones diferentes, aunque sí nos puede estar hablando el Señor a través de esa explicación a cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Sí me expliqué, no? Entonces, porque pueden haber parábolas que como no están explicadas, Él las dijo en parábolas, pero los dejó la interpretación, entre comillas, a nosotros, a sus discípulos. Entonces, cuando veamos una explicación de una parábola, es Dios hablándonos directamente a nosotros, porque no es el hombre, entre comillas, que nos está dando la interpretación, sino es directamente Dios. ¿Ok? Y eso pasa justamente con esta parábola, la del trigo y la cizaña. Es explicada también por Jesús directamente. Bueno, bueno. Dicho lo anterior, un momentico, que se me olvidó hacer una cosa. Bueno, el versículo 24 y 25 utiliza una figura ampliamente conocida por los discípulos, que es la siembra y la cizaña. Que la siembra aquí se refiere al trigo, que es siembra el trigo, que se presenta en todo sembrado. Relata cómo vino el enemigo, siembra la cizaña y se fue. Y todo eso, ¿qué dice? Mientras los demás dormían, ¿cierto? Entonces, es muy claro. Nosotros muchas veces, por no estar estudiando la palabra de Dios, por no congregarnos, por no orar, entra uno a veces en una posición, permítame decirlo, de comodidad en la iglesia, en el hogar, hablando espiritualmente. Y esa es la figura de que se quedó dormido. Y entonces llega cualquier otro, puede llegar un miembro nuevo a la iglesia, un nuevo pastor, un nuevo líder, un nuevo amigo que llegó, y en vez de nosotros estar escuchando la palabra de Dios, estudiándola, más que escuchándola, estudiándola, pues aquel que llegó, porque él dice que llega el enemigo, ¿cierto? Y sembró la mala siembra, en este caso la cizaña. Y entonces nos empieza a meter en la cabeza, es que esta iglesia, es que aquello, es que aquello. Mire, nosotros nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta. Créeme eso. Siempre hay dificultades en todas las iglesias. No es sino que se lean la primera carta a los Corintios y parte de la segunda carta de los Corintios. Lo que pasaba en la iglesia de Corintios y casi que toda la primera carta de los Corintios, Paulo se la está dirigiendo a la región de Corintios por todos los problemas que habían en la iglesia, ¿sí? Al punto que después desaparece la iglesia. Pero eso pasa en todas las iglesias, en todos lados. Yo tengo un dicho, que cuando encuentra la iglesia perfecta, no se vaya a meter en ella porque se la tira, ¿sí? La daña. Entonces, nosotros no podemos esperar encontrar la iglesia perfecta, porque es que la iglesia la conformamos somos nosotros, el cuerpo de Cristo, como lo dice Efesios. Nosotros somos quienes conformamos la iglesia. No es el pastor solo, no es los de la alabanza, no es el líder, no es el ujier, no, somos nosotros, ¿sí? Y lo que nos está diciendo aquí lo primero es que no nos convirtamos en cizaña, no seamos cizaña, no seamos mala hierba. Por el contrario, cuando nosotros veamos un error, un problema en nuestro hermano, en nuestra iglesia, hablamos con el pastor
pastor, yo no estoy viendo claro esto, yo siento aquello, ¿sí? O con el hermanito, que tuve el disgusto. Hay reglas claras en la misma Biblia que nos dice cómo resolver los problemas entre hermanos, ¿cierto? Santiago lo dice, Pablo también lo enseña. Entonces, no seamos esa mala hierba, pero para no ser mala hierba, pues tampoco podemos dejarnos convertir en mala hierba. Y eso es el llamado, no nos quedemos dormidos, ¿cierto? Ese es el llamado que nos está diciendo acá. Y nos lo está diciendo Jesús, porque él dice en la explicación, él dice que arranca en el versículo 30. Jesús despidió entonces a la gente, entró a la casa, donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que le explicara la parábola de la hierba y del campo, porque no la entendieron. Entonces Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, el que trae la buena palabra viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que la siembra, que usa siervos de él para llevarla, sí, pero quien la siembra es él. Y dice, el campo, o sea, el campo es todo el mundo. El campo es el mundo, lo que llamamos nosotros el mundo, todo aquel que no es creyente o que está en el mundo o que puede ser creyente, pero también está en el mundo. O sea, todo aquel que no forma la iglesia es el mundo. Y la buena semilla representa a los que son del reino, es decir, aquellos que le entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo y que creemos en Él, sabemos que murió por nosotros, que resucitará y vendrá por nosotros muy pronto, ¿cierto? Y la mala hierba representa a lo que es el enemigo. A mí no me gusta hablar mucho de Satanás, pero es bíblico. El diablo o Satanás son palabras bíblicas, están en la Biblia. Pero es él, ese es el enemigo, es el que nos mete a nosotros la cizaña, el cuento, nos lleva a ir alejándonos de la iglesia. Y muchas veces se da simplemente porque yo me cansé. Ah, nadie me puede estar de pronto haciendo algo, pero me empecé yo a aburrir porque me aburrí. ¿Pero por qué me aburrí? Porque de pronto no tenía la disciplina de salir de la iglesia e irme a estudiar qué fue lo que nos compartieron hoy, de qué trató hoy el mensaje. Venga y lo leo, venga y lo repaso, venga y escribo, venga e investigo, venga y llamo al pastor o al hermano que sé yo que me pueda dar una explicación, ¿cierto? Eso es dormirse, ¿sí? Eso es dormirse. Pero también lo puede dormir, repito yo, aquel cizañero lo puede uno dormir metiéndole cosas en la cabeza. Hasta ahí la explicación de lo que hace Jesús. eh, eh, Vamos a ir paralelamente hoy leyendo lo de la explicación también. En el versículo 26 y 30 dice, nosotros, dice, versículo que equivale en el versículo 38, dice, y el campo del mundo, la buena semilla representa a los que son del reino y la mala hierba que representa a los que son del maligno, o sea, nosotros, ¿cierto? Germinaremos y daremos fruto, pero también germinará la cizaña que es la figura de los falsos hermanos, falsos profetas, falsos pastores y de los del mundo, ¿sí? Ellos son también. Y nuestra reacción natural es preguntarle al Señor, ¿por qué si la semilla era buena, nació la cizaña? Que esa es la pregunta, ¿de dónde salió? Y Jairo, mi hermano, y Ricardo, que están ahí, y estuvimos en el campo un resto de tiempo, sabemos, uno dice, pero ¿de dónde salió esta maleza? ¿Quién la sembró? No sabemos muchas veces. ¿Por qué llegó esa cizaña en la iglesia? ¿Cómo llegó? ¿Sí? Pero más allá de eso es, si yo tengo claro cuál es la palabra de Dios, pues es mi responsabilidad dar fruto, no es responsabilidad de la cizaña que yo dé fruto. Soy yo soy el que debo dar fruto. Y ya lo he dicho varias veces, a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Jesús ahí en el versículo 38 y 39? Dice, y el enemigo que sembró la mala hierba, que es el diablo, dice en mi versión acá, ¿cierto? El enemigo es el diablo, o sea, el enemigo. Pero muchas veces, y yo he contado aquí varias veces el testimonio, pero creo que este año no. Muchas veces nosotros le echamos toda la culpa al diablo. Es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. Inclusive hay iglesias que nos mencionan más al diablo que al mismo Jesucristo, cosa que no comparto para nada, con mucho respeto. Nosotros tenemos que hablar de Jesús. El enemigo fue vencido hace muchos años en la cruz. Pero muchas veces
el testimonio es que venía mi esposa hace muchos años en un taxi y el taxista en toda la carrera, que fue más casi media hora la carrera, fue hablándole del diablo y el diablo, que el diablo, ay, se identificó primero como cristiano porque llevan una alabanza en el taxi. Y mi esposa, ay, usted es cristiano, qué música tan bonita. Sí, yo soy cristiana también. Bueno, y él empezó así, yo soy cristiano, pero es que el diablo y el diablo y el diablo. Entonces el Balucía cuando llegó al apartamento se bajó, le dijo, mire, señor, el problema no es del diablo, el problema es suyo. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros le achacamos las cosas al enemigo, ¿cierto? Pero yo hice esa explicación cuando expliqué lo que era la tentación y la prueba. A nosotros, Jesús, Dios no nos pone tentaciones. Nosotros nos pones pruebas, y eso está muy claramente explicado en Santiago, en la carta de Santiago. Nos pone pruebas ¿para qué? Para que cada vez más creamos en Él, nos aferremos a Él, tengamos fe en Él, ¿cierto? El que nos tienta es el enemigo. Caso es que Dios me pone a mí una mujer ahí exótica, muy bonita al lado mío. No, sí, esa es la tentación, que a mí no me puso Dios una prueba para ver si yo iba a fornicar con ella. No, él no me pone ese tipo de prueba porque él sabe que eso es pecado. Y él no me va a poner a mí un pecado. El que me tienta es el enemigo. Y la definición entre tentación y pecado, que lo expliqué alguna vez, es: tentación es que yo esté al borde del abismo, y pecado es que pasó un vientico y me tumbó. Ese ya es el pecado. Entonces, si yo sé que me pude una tentación, ¿por qué tengo que hacerme de la orilla al precipicio? Pues alejarme, irme lejos de la orilla. Entonces, muchas veces esa mala hierba somos nosotros que dejamos que crezca, que se desarrolle, ¿cierto? El Señor explica que es la obra del enemigo, a la cual le preguntan si debe entonces ir a arrancarla. Y esa es una pregunta muy interesante que él enseña en la parábola. ¿Será que entonces la cortamos de una vez? ¿Será que esa persona que llegó a la iglesia de una vez, saquémoslo, echémoslo? No, no sabemos. Y Jesús les dice, y en el video fue claro, dejar crecer las dos para poderlas identificar. Y Carito lo explicó muy bien. Aquella que se dobla, ese es el verdadero seguidor de Jesús, porque nuestra humildad está dando fruto. Y la sabiduría del Señor es impresionante. ¿Cómo saber que la cizaña no se dobla y el trigo sí a través del fruto? Eso es a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención en esta parábola. Entonces, él responde que todavía no es necesario cortarla porque no es fácil, óyalo bien, no es fácil distinguir entre los buenos de los malos. Y lo mejor es esperar la siega, o sea, la cosecha. Uno muchas veces ve en la iglesia, y con todo respeto lo digo, no importa cuál tipo de iglesia, no importa, ¿cierto? O en la congregación donde sea, uy, ese hermanito sí es piadoso, ese me que. Y en estos días escuchaba un mensaje, miremoslo, y el pastor nuestro lo dice muchas veces en los mensajes. ¿Será que en la casa es igual? ¿Sí? De pronto aquí llegó a la iglesia, aquí ya es San Bernardo, San Manuel, San Patricio, San Jorge, ¿sí? Pero ¿cómo es en la casa? Ahí donde damos el fruto nosotros en nuestro hogar. Es el primer fruto para los que tenemos un hogar, estamos casados y estamos solteros también. ¿Qué fruto estoy dando? ¿Cierto? Entonces, por eso Jesús dice, esperemos que dé el fruto. Y aquel que se dobla, aquel que sigue mi mandamiento, que se humilla ante mí, que dobla rodilla, que me sigue a mí, que deja de ser ese viejo hombre, que deja todo atrás, que ya le entregó la vida a Jesús y dejó ya de ser pecador, ese es ese es el trigo. El otro que siguió derecho, orgulloso, siguió siendo como lo mostraba en el video, ese es cizaña, ¿cierto? Ese no quiere rendirse a los pies del Señor, no quiere arrepentirse. Hizo la oración de fe probablemente y la ha hecho muchas veces. Yo no sé cuántas veces la hice, le soy sincero, ¿sí? Esa persona, ese orgullo, ese todavía no tiene claro el compromiso con el Señor, ¿cierto? Hizo la oración, Señor, tú eres el Señor de mi vida, a partir de hoy te entrego mi vida. Pero él sigue emborrachándose, fumando, fornicando, haciendo mentiras, haciéndole trampa al Estado, no pagando el IVA, pegándole a la mujer, golpeando a los hijos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ese todavía no le ha entregado la vida al Señor. Entonces, por eso es muy importante notar que la cizaña crece con el trigo, o sea, esos van creciendo paralelamente. Y lo más duro es que son muy parecidas, como ya lo vimos, pero solamente cuando veamos el fruto, las podemos identificar muy fácilmente.
Y cuando uno ve el fruto, uy, es que yo pensé que ese señor era, uy, es que mira, ¿sí? ¿Cuántos no hemos visto que el pastor aquel, que no sé qué, que se llevó la niña aquella, ¿cierto? O el padre, lo que sea, ¿sí? A través del tiempo, el fruto fue muy malo, ¿ok? Entonces, estemos alerta espiritualmente, obviamente, contra el ataque del enemigo, pero lo importante es que si nosotros nos fortalecemos en la palabra, pues no va a ser fácil que nos venza a nosotros. Siguiente. En el versículo 36 al 39 está la explicación, como ya le dice. Entonces, los discípulos solos con el Señor ya le pidieron lo que leí ahorita, le pidieron la explicación y Él les confirmó, ¿cierto? Que específicamente Él es el que la siembra. Él les dijo, yo soy el sembrador, yo soy, nadie más. El que pone en mí la semilla. Puedo haber usado a Ricardo, a Carito, a Pilar para ya compartir la palabra, ¿cierto? Pero realmente quien transforma a la persona es Dios a través del Espíritu de Dios que empieza a hablarle a uno. La responsabilidad nuestra sí es llevar la palabra de Dios. Pero quien la siembra en los corazones de cada persona es nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro Padre Celestial. Entonces, él define el papel de cada personaje dentro de la parábola. Entonces, que ya lo hemos hablado. El campo sembrado es el mundo. O sea, los hijos del reino somos buenas semillas y daremos fruto, ¿cierto? Y las cizañas son los hijos del maligno, que harán, que son los que que el enemigo es el diablo. Y harán, por supuesto, que no dan fruto. Si es que dan algo de fruto, pues no van a dar buen fruto. La ciega, pues, es el fin del mundo, tal y como lo conocemos. Vamos a hablar un poquito más adelante de ello, ¿cierto? Esa es la ciega, ya el fruto total, lo que vamos a ver. Y eso lo vamos a ver al fin del mundo. Y eso lo vamos a ver en la primera carta de Pedro ahora. Y los segadores son los ángeles. Es decir, entre comillas, el equipo de Dios que está orando a través de a todos los que se le ha sembrado misioneros a través del mundo. Hoy es muy importante indicar que en Colombia hay más de 12.000, ¿cómo que se llama? No razas de indios, no, eh, comunidades indígenas que no han sido alcanzadas por la palabra de Dios. En Colombia solamente. Y han sido alcanzadas hasta ahora más o menos unas 1.000 y pico. ¿Sí? Se llama una comunidad indígena aquella que son más de 100, que la componen más de 100 personas. Y se dice que han sido alcanzadas para el Señor cuando al menos el 10 o el 20% de esa comunidad ya esté leyendo y estudiando la Biblia. Y esos procesos duran entre 10 y 20 años por llevarle a una nueva comunidad la palabra de Dios. Y estoy hablando de comunidad, no la que uno conoce del mundo moderno, sino comunidades alejadas de la parte que están en el campo, en la parte rural, ¿cierto? Y el esfuerzo que es, empezando que hay que ir, culturizarse con ellos, traducirles la Biblia. Y la traducción de una Biblia puede durar 10 años, traducirles el lenguaje de ellos, después explicarla, entenderla. Y son labores que hacen los misioneros. Oremos por todos esos misioneros, esos son los segadores, los ángeles. Nosotros los que discipulamos, todos somos segadores. ¿Sí? Y va recogiendo el fruto, la siembra, lo que es el fruto, lo que se cosechó. Todos esos. Y lo vamos recogiendo a través de todos los que hemos ido discipulando, dando, uy, vea, qué bueno, yo le compartí la palabra a ese hace como 30 años, y mira, hoy es un pastor, ¿cierto? Hoy es un líder, hoy es aquel, tiene un lugar bonito. Eso es lo bonito que uno ve de sembrar la palabra, de llevar la palabra a Dios. Y el versículo 40 y 42, el Señor describe cómo será el fin de este siglo, Dios mío, cómo será el fin de este siglo, ¿sí? Y Él dice que el mundo y su sistema, que entendemos el mundo por el mundo y todo su sistema como funciona hoy en día, utilizando una figura ampliamente conocida por los discípulos, que es la cizaña que se presenta en todos los sembrados, ¿cierto? En todos los sembrados. Entonces, los malos que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, va a ser arrancada por los ángeles, ¿verdad? Por quienes están cegando, y quemada al fuego, que es lo último en el último versículo que leímos como el 28, el 29 y 30.
describiendo lo horrible de ese momento para los que se habrán condenado a sí mismos, es decir, para aquellos que finalmente no quisieron recibir la palabra de Dios. ¿Sí? Y segunda de Pedro, en la segunda carta de Pedro, él lo explica claramente, lo voy a leer acá. Segunda carta de Pedro, eso está al final de la Biblia, versículo, segunda carta de Pedro, capítulo 3 del 7 al 13, dice lo siguiente, del 7 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3 del 7 al 13, dice así. Búsquenla ahí en sus Biblias también, por favor. Pero los cielos y la tierra que ahora existen, o sea, ahora existen, están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Y mira que nuestro Señor Jesucristo dice, los quemarán. Y se está y es algo escatológico que él lo dijo ahí, es decir, se está refiriendo a los últimos tiempos. Además, versículo 8, queridos hermanos, dice Pedro, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, o sea, con nosotros, pues Él no quiere que nadie se muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Es decir, nuestro Señor Cristo, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo en el mundo, guerras y más guerras, cada año se acabaron, este año arrancaron dos guerras grandísimas. Bueno, una muy grande que es la de Irán, y arrancó el 6 de enero con lo de Maduro, que no hubo guerra, hubo un arreglo, ¿cierto? Pero se avecinan otras cosas y otras cosas, y todos los años van a arrancar más y más guerras. Entonces uno dice, Señor, ¿cuándo va a venir? ¿Cierto? Pero Él dice, Él quiere que más personas sean salvas. ¿Y cómo pueden ser salvadas? Si nosotros como discípulos de Él llevamos su palabra de salvación. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Entonces los cielos se desharán como un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. 11. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Dice Pedro en exclamación. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos, es decir, nosotros los que le entregamos la vida a Jesús, esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios nos ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. O sea, cuando lleguemos allá, todo será justo y todo será bueno, los que estaremos allá. Entonces, cuando Jesús está refiriendo, fíjate esta parábola, la profundidad que tiene, también tiene una parte escatológica, que dice, ¿qué pasará con toda esa mala semilla? Será quemada, ¿cierto? Y ese quemada lo encontramos referido más adelante, que es en el juicio final. Eso les espera a los que no le entregan la palabra de Dios. Y yo no estoy metiendo miedo acá ni nada, porque ustedes ven que estoy leyendo que está en la Biblia. ¿Sí? En estos días le compartí a una persona y yo le decía, mire, el tiempo de arrepentirnos es aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Lo que vivamos nosotros acá. Después, muertos, como dice un amigo en la iglesia, un hermano de la iglesia, empacan el muñeco, lo echan en un ataúd y lo queman o lo entierran y chao pescado. Ya, se fue. Y volverá otra vez cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que le entregamos la vida a Jesús y no nos hemos muerto físicamente, seremos arrebatados y juntamente con Él viviremos por la eternidad, dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, está explicado también en Corintios, en el capítulo 15 también, en muchas partes está explicado y aquí Pedro también nos lo está diciendo de alguna manera. Entonces el tiempo de arrepentirnos, querida familia, hermano, es acá en la tierra. Después ya no hay que orar por los que partieron, ya no se puede hacer nada por ellos, ya murieron como murieron. ¿Es duro? Sí, pero es la verdad y es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Tiempo de arrepentirnos acá y hay un ejemplo muy sencillo en la Biblia que todos conocemos, que en la Semana Santa, el ladrón bueno y el ladrón malo. ¿Cierto? A ambos le dio la oportunidad a Jesús y solamente uno de ellos dos dio sí. ¿Y Jesús qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así le dijo. Lo perdonó. Ese ladrón no tuvo arrepentimiento, él no se arrepintió. Sí.
Él no, no fue, hizo una oración de arrepentimiento, Señor, le entrego la vida a partir de hoy, no, sino yo le dijo, usted es el Dios, usted es el Dios verdadero. Exclamó, ¿cierto? Pero no hizo una oración de fe, no hizo eso, sino digo, Señor, yo creo en ti, ¿cierto? Y Jesús que dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces muchas veces es entregarle la vida, descansar en él y hacer y iniciar una nueva vida juntamente con él, que es lo que nos demanda, no hacer la oración, es realmente un verdadero arrepentimiento. Entonces los justos termina diciendo, resplandeceremos como el sol en el reino de los cielos. Y aquí nuevamente el Señor menciona la frase, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, yo expongo la palabra, si usted está interesado, si usted tiene oído, escúchela, no te estoy obligando, esta es la verdad. Esta es una palabra difícil de entender, por supuesto, que solo puede ser revelada a quienes nos ha concedido saber el misterio de los reinos de los cielos, que es cuando en nosotros está el Espíritu de Dios. Y eso lo encontramos en Efesios 3, 17 y 19, que es el fruto del amor, y encontramos la transformación de nosotros como 3, 17 y 19. Efesios capítulo 3, del 17 al 10. Vean. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Bien. Muy bien. Entonces, dos grandes peligros para concluir. Para concluir, dos grandes peligros se viven hoy en la iglesia. Y hablaba en estos días, hoy hablaba con un pastor sobre cómo llegar a las personas jóvenes, cómo compartirles en un mundo que les ofrece eh, muchas, digamos, muchas atracciones, muchas cosas, entre comillas, buenas, ¿sí? ¿Cómo llegar a ellos? Que el Señor nos dé sabiduría para poder llevarles el mensaje de salvación, para poderles explicarles en amor, ¿sí? Para poderles decir, eh, hay algo mejor por venir, que es la vida eterna junto a Dios, porque aquí el que no le entregue, pues va a vivir la eternidad, pero separado de Él, eso está claramente. Entonces las iglesias hoy enfrentan, todas las iglesias enfrentan muchos grandes peligros. Y esa cizaña debilita mucho a las iglesias. ¿Por qué? Porque se va metiendo en la fe de los cristianos, de aquellos que van creciendo, los empiezan a debilitar, ¿sí? Y terminan, no solamente, y muchas veces ellos lo hacen inocentemente. Yo no estoy diciendo que lo hagan a propósito, es simplemente porque no tienen claro lo que es entregarle la vida a Jesús. Entonces tengamos mucho cuidado en eso en la iglesia, en la que estemos, ¿cierto? Y eso termina llevando deshonra para la iglesia. Pero sin embargo, hay otro peligro, no solamente de la cizaña, sino también muy grande, que proviene, pero también de los mismos hermanos que son celosos, o sea, aquellos que se consideran santos o puros, y dicen, no, venga, es que hay una cizaña aquí, yo la voy a arrancar. No, eso también es eso también es peligroso, ¿sí? Porque puede uno cometer también errores de no arrancar una cizaña, de arrancar un trigo que está hasta ahora arrancando. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las personas que están hasta ahora llegando al Evangelio. Y para nosotros, por eso, este grupo es el único grupo en la iglesia que los demás tienen unos estudios especiales, pero que está estudiando, que también me imagino que varios de acá también lo hacen, yo también lo hago, pero que este es el espacio que tenemos para que conozcamos a profundidad la Biblia. Por supuesto que no las pensamos en una hora explicar tanto, pero las tareas nos quedan a nosotros para que la semana meditemos, profundicemos en cada palabra. Y mire, cada vez que leamos algo nuevo nos va a enseñar. Entonces, es muy bueno que esas personas a veces quieran purificar o limpiar la iglesia,
¿cierto? Pero también a veces tienen un espíritu de juicio, de crítica, de envidia, ¿sí? Y eso también es cizaña en la iglesia, ¿cierto? Eso también puede ser perjudicar. Entonces, eh, a veces también, pues está ya el que, digamos, es equivalente a, a hermanos falsos, pues a hermanos que realmente, sin querer queriendo, como se dice, quisieran hacer más, pero, pero empiezan a meter cosas, doctrinas dentro de iglesias que son muy bonitas, puede que sí, pero no son edificadores de acuerdo al Espíritu de Dios, ¿cierto? Y hay muchas iglesias, muchas. El mundo está muy difícil en esa situación, ¿sí? Y nosotros somos responsables de llevar la buena palabra, de cualquier manera la buena palabra, pero para poderla llevar hay que estudiar, hay que edificar, ¿sí? Porque no nos llega así, sí, claro, el Espíritu Santo nos da el discernimiento, por supuesto que sí, pero si no la estudiamos, si diariamente, si estamos viendo lo de Mateo, entonces, bueno, yo voy a repasar las otras parábolas, quedaron 5 parábolas, 6 parábolas más, son corticas, estudiémoslas, que el Señor nos hable. Vamos a tener un espacio largo para que lo hagan. Nosotros salimos de un viaje, vamos a salir para un viaje largo. Voy a tratar de poder hacer algunos estudios en ese viaje, pero no estoy seguro, pero haré lo posible. Entonces, quería cerrar el tema de las palabras para a nuestro regreso, si el Señor así lo permite, arrancar el tema siguiente a partir del capítulo 14 o 15. Entonces, Profe, perdón, Señor, pero no nos ha pedido permiso para irse de paseo. no, le dije aquí a mi esposa nomás a ver si me acompañaba. Sí, yo le había dicho como desde el comienzo de año que vamos a acompañar a la hija que le hacen una cirugía en Barcelona. Dura 15 días incapacitada y bueno, pues como padres tenemos la obligación de acompañarle. Claro que sí. Igualmente, desde ya les pedimos que nos acompañen en oración, no solamente por ella, sino por la niña menor. La médica también ha tenido una situación difícil. Ya hoy, gracias al Señor, ya ha venido mejorando, ¿sí? Y bueno, seguir orando porque pues tenemos que perseverar en la fe, en la confianza en el Señor, que a Él no se le sale de control absolutamente nada, ni las cosas difíciles que podamos tener la fe, la confianza de que Él, para Él, a Él no se le queda nada pequeño, porque Él es el creador de todo. Él creó absolutamente todo cuanto existe, todo. El cielo, la tierra, dice, los salmos lo dicen claramente, el mar, todo, la ciencia, la tecnología, los médicos, etcétera. Entonces, ¿por qué le queda al grande una enfermedad? No, él sabe, él tiene sus propósitos, tiene sus tiempos. Entonces, confiemos en eso también, ¿cierto? Entonces, vienen épocas difíciles para el país probablemente, pero también podemos mirar las que son buenas, son oportunidades buenas también. Oremos por todo eso en este tiempo. Yo me estaré comunicando a ver si podemos darle una continuidad al estudio. No me gusta dejar tanto tiempo, poner como unas 6, 7 semanas. Entonces, para que no quedemos como tan lejos, les estaré mandando material y de pronto coordinar unos estudios. ¿Listo? ¿Preguntas? Ay, a ver, yo tengo una que me está dando vueltas en la cabeza y pregunto si estoy interpretándolo bien. En el video al final parecen ser dos discípulos, ¿sí? Que están hablando, Sí, Jesús termina. Y uno dice, ahora entiendo por qué a una gente le va mejor que a otra. Algo así creo que es lo que dice. Y si yo soy buen cristiano y si yo estoy pegado a la palabra de Dios, a mí por qué no me va tan bien como al falso o al mundano o al otro. malo, sí. ¿Sí? Y el otro creo que parece ser como Pedro, dice, al final de los tiempos nos vamos a dar cuenta. Interpreto esto como, y lo dice allí esta parábola que hoy nos has explicado, que solamente al final, y eso es después de la gran tribulación y en el juicio final, en donde Dios va a decir cizaña para el fuego y trigo para el cielo, o también en Sí, términos del Apocalipsis, las cabras a un sí. lado y las Ajá. para el otro. Sí, así es. Solamente aquí
vamos a darnos cuenta que aunque en el mundo no nos haya ido bien, comparado con aquellos mundanos, ¿vamos a tener la recompensa? Esa es la pregunta. Sí, muy bien, Ricardo. Complemento lo siguiente. Cuando nosotros entregamos al Señor, la vida al Señor, pasamos a quedar inscritos en el libro de la vida. O sea, nosotros quedamos escritos. Eso está en, Romanos, en Romanos. Y bueno, y una parte en Apocalipsis. Y quedamos escritos en ahí. Eso no significa, óyelo bien, que no vamos a tener un juicio. Claro, lo que pasa es que el juicio para nosotros va a ser diferente. Algún hermano de la iglesia dice, de pronto pasemos hasta raspando la cerca y nos queden hasta pelitos por ahí en la cerca, pero pasamos. ¿Por qué? Porque le entregamos la vida al Señor. O sea, nosotros seguimos siendo un cuerpo corruptible, dice Pablo en sus cartas, ¿cierto? Pero cada vez esa corrupción va a ser llenada a través del Espíritu Santo para que nuestro cuerpo corruptible se vuelva incorruptible. ¿Y cuándo seremos totalmente incorruptibles? Cuando lleguemos a la presencia del Señor. Apocalipsis 20 del 12 al 15 lo dice, y también Filipenses 4:3, también lo dice lo de seremos Lo del libro de la salvados y vida. el libro de la vida. ¿Sí? Entonces, esa es la promesa que nos da el Señor. Crean en mí y serán salvos. Dice, crean en mí y serán salvos, ¿cierto? Y, y cuando yo haga la oración de fe, le digo, Señor, pasa a ser tú el Señor de mi vida, es que yo me empiezo a dejar transformar por Él, ¿cierto? Pero eso no significa que, o sea, yo no, la perfección que Él quiere que alcancemos, que seamos iguales a Cristo, solamente la alcanzamos cuando lleguemos a su presencia. O sea que sí, vamos a tener nuestros pecados, vamos a seguir. El problema es que yo siga pecando todos los días y como el dicho del mundo que dice, el que peca y reza empaca, no, empata, eso no está en la Biblia, ni en ningún proverbio, ni nada. ¿Sí? Eso no, sí, el Señor dice, inclusive, hay una cita, mi amor, búscame la segunda de Tesalonicenses 4, creo que dice, la voy a transliterar, dice que los primeros que vamos a ser engañados y Dios va a permitir que nos engañen, somos aquellos que le hemos recibido la palabra de Dios, nos hemos bautizado, hemos diezmado, vamos a la iglesia todos los sábados, domingos y mañana y tarde, ¿cierto? Pero por desobedecer, por no ser obediente, no vamos a pasar, ¿sí? No vamos a pasar. Porque no quisimos ser obedientes a Dios. O sea, él tiene su límite. Él tiene su límite. O nos quedamos dormidos, como decía la parábola. O nos quedamos dormidos. Recuerde por qué fue el pecado. El pecado fue por desobediencia. Esa fue la razón del pecado de Adán y Eva. Desobedecieron a Dios. ¿Sí? Desobedecieron. Porque Dios les dio una orden. Ellos la desobedecieron. Entonces, eso es muy importante, o sea, sí, vamos a pasar allá, pero solamente allá nos daremos cuenta qué es lo que nosotros estamos haciendo acá, a través de esto, a través de estar estudiando, a través de ayudar al amigo, a través de usar nuestros dones y talentos que el Señor nos da. Si el Señor nos dio el talento, el don de servir al necesitado, de visitar al enfermo, de ayudar al necesitado, usémoslo. Cuando se vea vamos a ver si estudiamos la parábola de los talentos, que es una parábola espectacular también. Vamos a ver, porque el Señor dice, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Por Dios. O le dice siervo negligente. Me parece uno de los insultos durísimos para nosotros, es que lleguemos a su presencia y nos diga, yo te di esto y fuiste negligente. Fuiste negligente. O sea, que le digan a uno negligente, por Dios, y que me lo diga mi padre. Uy, sinceramente, es de lo más duro que yo he leído en la Biblia, que el Señor le diga a uno negligente. Entonces, hay mucho por hacer, ¿cierto? No se trata tampoco de estar, porque hacemos es por fe. Recuerden lo que dice Pablo, ¿sí? Santiago, perdón, ¿sí? Yo hago obras por fe, porque tengo fe en el Señor, hago obras, pero yo no hago obras para ver si gano fe, no. Yo por fe hago las obras de acuerdo a los talentos que el Señor me dio. Hago obras y ayudo, lo que sea, ¿cierto?
Pero no es que yo haga obras, entonces como hago tantas obras, ya me gané el cielo. No, no es así. ¿Por qué? Porque el Señor ve mi corazón. Él ve mi corazón. Él conoce nuestro corazón. Sí, yo puedo ser, ay, muy bonito, muy santo, pero si dentro de mí hay un corazón rencoroso, envidioso, porque por cosas que me han hecho, al Señor no lo podemos engañar. ¿Creemos nosotros que lo hemos engañado? No, no es así. ¿Sí? Entonces, hay mucho por hacer en un mundo que nos ofrece muchas cosas que no son acorde a las palabras del Señor, a lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Sí me encontró? Segunda de Tesalonicenses 2:11. Segunda de Y mi- Tesalonicenses 2:11. La voy a leer porque a mí esa Pero es cita la cuando, última parte, sí. cuando compartí en una prédica, dice, por eso, Dios deja caer, Dios deja que el error no se engañe, óigalo bien. Dios deja que el error nos engañe y que crean en la mentira, por Dios. Crean en la mentira es que creamos en Satanás, que es el Dios de la mentira, el padre de la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Esa cita, apúntenla ahí, mediten en ella. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Yo se la voy a colocar en el chat. Esa es una cita que, no, que cuando la estudié y prediqué sobre ello, me puso a mí a reflexionar mucho. Sí, me puso a reflexionar mucho. Dios permite que nos engañe. Pero ¿por qué no? ¿Pero por qué? Por la maldad de Por la maldad de nosotros mismos. la desobediencia. La desobediencia otra vez. Por no obedecerlo. Bueno, familia, terminemos orando. Ha sido un tiempo muy Perdón, bueno. Manuel, perdón. ¿Dentro de 8 días Sí, tú vas a dar la reunión o no? no porque es festivo y estoy viajando. Ah, ya está fuera del país. No, no, vamos a la asamblea de la denominación bautista, vamos a Bucaramanga y estamos en asamblea ese lunes en Bucaramanga. Ah, ok, Regreso de allá el miércoles, martes de la noche y ya viajamos es el viernes. El sábado O sea, ya esta es Ay, la sábado. última, esta es la última. Sí, 28 nos vamos. sí, pero bueno, no quiero desconectarme del todo y vamos a seguir orando y estaré enviando mensajitos y nos tienen en sus oraciones y también pueden escribir consultas, todo lo que quieran, lo importante es que cada vez crezcamos, conozcamos la palabra del Señor cada vez más. ¿Listo? Bueno, oremos. Vamos a poner peticiones en las manos del Señor. ¿Alguna oración en especial? ¿Alguna petición en especial? Yo continúo, Manuel, qué pena, Sí, con con la Juan con es que la se de la llama él. sí, Juan David Juan David. Quintero, que aún no se ha solucionado, pues se están esperando unas pruebas y creo que tiene ahora el dictamen ahora a finales de este mes, si no estoy mal. Ok, claro que sí, Carito. Gracias, Manuel. Hernán Lozano, Manuel, el hermano de ¿Quién? Hernán Lozano, el hermano de María Fernanda, le Ajá. detectaron una válvula y ha tenido hace como ya mes y medio y viene mal y parece que le detectaron una bacteria y pues en un trasplantado el tema de la bacteria es Ah, complicadísimo. bueno, sí, pero oremos por él, claro. Sí, hay muchas necesidades de oración. Estamos orando por muchas personas realmente que el Señor nos ha puesto para que oremos por ellos, no solamente temas de salud, sino familiares, de empleo, diferencias, ¿no? Siempre las hay. Entonces, mantengámoslas en oración cada uno y bueno, ya sabemos. Vamos a orar entonces. Padre, gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, Padre. Gracias porque nos habla a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Gracias porque nos lleva, Señor, nos lleva a, a creer que tu palabra es cierta, Señor, es amén, es válida, Señor, porque tú nos la has dejado, Señor, para que podamos ser transformados y lleguemos a ser como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Padre, tú quieres que principalmente más que tengamos felicidad, que tengamos cosas buenas en este mundo, lo principal que tú quieres que seamos como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso te decimos hoy que estamos dispuestos, que cada uno de nuestros corazones, entregárselos a ti. Si hoy todavía tenemos cosas, de seguro que sí, todos tenemos aquí cosas que todavía por entregar, por dejarlas que no son correctas a tus ojos, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno de nosotros, nos reargulle, nos diga que está bien y que está mal, para que te entreguemos totalmente aquello, Señor, que no edifica, que no nos edifica a nosotros, pero que tampoco, Señor, te da la gloria y la honra a ti, Señor, porque te deshonramos de pronto con muchas cosas que no son agradables a ti, porque no están en tu palabra, Señor. Ayúdanos en eso, Padre. Solamente, Señor, a través de tu Santo Espíritu podemos llegar a ser como Cristo, porque así está dicho en tu palabra, Señor. Ayúdanos en eso, Señor, que nosotros estamos dispuestos con un corazón contrito y humillado, Padre, a escucharte y a seguirte por siempre, Padre. Tú no dices que un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias nunca, Señor. Y Padre, hoy oramos especialmente nuevamente por el proceso que se está llevando con el señor Juan David Quintero, Señor. Tú conoces las circunstancias, las situaciones por las cuales se están en esta situación, Señor, que hay situaciones de injusticia, Padre. Padre, entra allí, Señor, allí de manera sobrenatural. Seguramente todos están haciendo lo natural, pero te pedimos que tú hagas lo sobrenatural, Señor. Rompa barreras, facilite las cosas, coloque personas, Señor, temerosas de ti para que ayuden en estos procesos, Padre. Igualmente, te oramos por la salud, la recuperación del señor Germán Lozano. Tú conoces su situación médica, clínica, Padre. Te pedimos que facilite todos los recursos médicos y clínicos en momentos difíciles que hay, pero para ti nada es imposible si acudimos a ti, Padre, hoy con fe y con confianza y con temor. Te decimos que confiamos, Padre, que tú abrirás camino en estas dos peticiones, tanto en la parte de Juan David a nivel administrativo, judicial, todo lo que sea necesario, como en la parte clínica, hospitalaria, facilitando todos los procesos, pero principalmente, Padre, que tu mano de sanidad, Señor, sea poniéndola allí en los organismos, en los órganos y dándole sabiduría a los médicos para que puedan determinar cuál es la bacteria, cuál es el tratamiento ideal, Señor. Igualmente, Padre, te oramos por nuestra línea, Señor, te pedimos por ella, Señor. Gracias por lo que has venido haciendo, gracias por los recursos, lo que has facilitado, los tratamientos, los médicos. Guíalos, Padre, dale sabiduría, Señor. Tú conoces la situación, tú conoces sus planes, los planes, los anhelos de nuestra hija, Señor. Tú conoces el deseo de nuestro corazón también, Padre. Tú nos conoces y tú sabes, Padre, cuánto anhelamos que nuestros hijos salgan adelante, Señor. Somos tus hijos, Padre. Y tú más que nadie sabes el dolor que como Padre y la tristeza, y a veces llanto, Señor, pero también a veces y perdónanos por eso, porque a veces, Padre, dudamos de ti, Señor, perdemos la confianza a veces, Padre, pero te pedimos, Señor, que no tenga en cuenta estos pecados en nosotros, sino por el contrario, Padre, cada vez, Señor, háblenos y nos dé la confianza de que saber que todo está bajo tu control, que no hay un Dios superior a ti, que todos los dioses fueron vencidos como lo podemos saber en diferentes textos de la Biblia, Señor, que tú eres poderoso, que tú eres el Dios de los imposibles, que sobre ti no hay absolutamente nada, Padre. Lo creemos y lo sabemos, por eso sabemos que ninguno de estos problemas se te salen de tu control, que tú los conoces, que tú estás dispuesto, también que estás siempre, Señor, 7 por 24, atendiendo todas nuestras súplicas, Padre. Y nada de esto te queda pequeño a ti porque tú eres el Dios soberano, Padre. Igualmente, Padre, yo te entrego este grupo con mucho amor, con mucho cariño, Padre. Guíalos en este tiempo, que anímelos también, desafíelos, Padre, a estudiar tu palabra en este tiempo que vamos a estar sin el estudio, pero dame también la posibilidad, el tiempo necesario de coordinar agendas, tiempo para poder continuar con los estudios, Señor, y que nada nos enfríe, Señor. Hay muchas cosas que estudiar, Padre, del Evangelio de Mateo, de que
podamos repasarlas en este tiempo, Padre. Te lo pedimos. Y desde ya te pedimos también que nos facilite todos los recursos, los viajes, lo que vamos a hacer y que nos guarde de todo mal y todo peligro, Señor. Te lo rogamos a ti. Y cada petición que hay en cada uno de nuestros hermanos que están acá conectados y los que posteriormente verán este estudio, Padre, que tú la suplas, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad y en el precioso nombre de tu Hijo amado nuestro Jesucristo, te lo pedimos, Padre, siempre, Señor, en acción de gracias, Señor. Amén y amén. Familia, un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Buen viaje. Gracias. Que Dios los bendiga. Que les Gracias. bendiga. Dios bendiga, Gracias. feliz viaje. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Chao, chao, chao. Que les Chao, bendiga. muchas gracias. Giovanni, que no lo saludé, cuando vea el mensaje, que Dios le bendiga también y Estelita, la mamá de Giovanni. Rosalvita, Mari también. doña María, todos los que después ven el